¿Les parece con una pequeña oración primero, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Amén. Nos vamos a poner en las manos del Señor, pidiéndole que nos asista en este día de hoy, pero especialmente en este tiempo que estamos viviendo, que el Señor nos dé la sabiduría, que el Señor nos dé la paz del corazón también, que convirtamos este tiempo complejo en un tiempo especial, en un tiempo de bendición, en un tiempo de conversión también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu Venga a nombre, venga a nosotros tu nosotros reino. tu reino, hágase Hágase tu tu voluntad, voluntad en la tierra como en el cielo. así en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestro Perdona pan de nuestras cada día, ofensas, no que nuestras nosotros ofensas, como perdonamos a los que también nos nosotros ofenden. perdonamos a los que nos Y no nos ofenden. dejes caer en la Caer en la tentación, y tentación líbranos y del mal. líbranos del mal. Amén. Amén. Bien, los voy a silenciar a todos porque así nos va a funcionar un poco mejor por ahora la clase. Pero les insisto, cuando alguien quiera decir algo, dígalo, puede prender el micrófono o levanta la mano o lo escribe por el chat, como prefieran. Yo feliz de que podamos conversar entre medio, si no, que fome sería la clase. Les cuento en lo que estábamos y vamos a dar algunos pasos más hoy día. Estábamos viendo después de una pequeña introducción de lo que es la liturgia, que la tomamos, ¿se acuerdan?, del Concilio Vaticano II. El documento se llama Sacrosanctum Concilium, en el número 7, y decíamos 4 cosas fundamentales. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, en la cual a través de signos sensibles, ¿cierto?, se realiza la santificación del hombre y le rendimos culto al Padre. Con eso solamente ya hablamos de ellos largamente, ya tenemos una imagen de lo que es la liturgia. Y después empezamos con algunos conceptos claves, que son teológicos, que nos van a ayudar para entender un poco algunas cosas del curso más adelante. Y el primer concepto que vimos, que es bien importante, es el concepto de epíclesis. Ya hablamos sobre ella, vimos algún video, ¿se acuerdan? De los monjes, de los curas ortodoxos celebrando una misa, eran ucranianos, no sé dónde eran ellos. La epíclesis es pedirle al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre los dones y sobre nosotros. Se le pide al Padre que envíe su Espíritu sobre nosotros, ¿cierto? Y en la misa, concretamente en la misa, tenemos 2 epíclesis. Una epíclesis sobre los dones, sobre el pan y el vino, que ahí está la foto puesta con las manos sobre el pan y el vino, envía, Señor, tu Espíritu sobre estos dones. Y la segunda epíclesis que tenemos es la epíclesis sobre la asamblea, para que todos nosotros formemos en Cristo un solo cuerpo y un mismo espíritu. Esa le pedimos al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Miren qué lindo. El Espíritu Santo hace 2 cosas. Voy a grabar esta clase porque si no, después me van a pedir que no sé qué cosa. Déjenme ver si la puedo grabar. Grabar. Ah, no, está grabándose, me dice. Qué cosa más buena. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? 2 cosas. El Espíritu Santo transforma, de hecho convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y el Espíritu Santo nos transforma a nosotros, obviamente. El Espíritu Santo lo que hace es transformar. Nos santifica, nos transforma, nos deifica. Y el Espíritu Santo lo que hace también es unir. Todo el tema de la unidad con Dios, en primer lugar, es porque compartimos su espíritu, vivimos en su espíritu vive en nosotros. Y la unidad entre nosotros, la unidad en la iglesia, es una acción que está referida al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo transforma y el Espíritu Santo une. Esas son las 2 obras, las 2 acciones que hace el Espíritu Santo. Importante, creo, de poder guardarlo en el corazón, porque son palabras, son cosas importantes. El Espíritu Santo transforma y une. No me resulta silenciarte, Bernardita. Ahí tú a lo mejor lo puedes hacer, Bernardita Ranea. A lo mejor tú misma lo puedes hacer porque eso, mejor, perfecto. Me metí en un tema que se los comento rápido nomás, porque tampoco da para mucho, pero más teológico, pero es bien interesante la pregunta, si es que ¿qué es lo que consagran? Esto es algo que conversamos la semana pasada, alguno preguntaba también. ¿Qué es lo que decimos nosotros desde siempre? Nos enseñaron, y tal vez nos ven así, desde Santo Tomás de Aquino, o sea, hace un rato ya. Nosotros decimos que consagra la Eucaristía, en la misa consagran las palabras sobre el pan y el vino. Lo llamamos nosotros el relato de la institución, las palabras de la consagración, así la llamamos nosotros. Y esto viene, Santo Tomás de Aquino, lo que hace él en el tiempo de la escolástica, año 1200 más o menos, él introduce una forma filosófica del conocimiento de las cosas, que es muy aristotélica, que es vinculada como al realismo, que lo que termina haciendo es ordenar el sacramento en ciertos elementos. El sacramento tiene materia, forma, ministro, sujeto, efecto, una gracia que produce, etc. Yo lo puedo ordenar como clarito, puedo separarlo, ordenarlo, y lo que produce un poco es como la cosificación del sacramento. Entonces surge una pregunta que se desarrolla con los tiempos, con los años, es bueno, pero en verdad,
¿cuál es la parte que consagra la misa? Entonces, si nosotros pescamos un bisturí, la vamos recortando, decimos, mira, esto es lo que consagra. Entonces, después alguien pregunta, bueno, pero ¿en qué momento puede llegar la misa para que sea válida? Otra cosa como una cosificación del sacramento. Y es una forma que nos ayuda a entender la teología del sacramento, pero que reduce mucho, porque el sacramento no es una cosa, es una vivencia que transforma. Entonces, ojo, porque muy fácilmente nosotros cosificamos, desmembramos el sacramento y nos quedamos con una parte de eso. Parte de eso es el conflicto que vivimos ahora con algunos que buscan por todas partes la forma de comulgar, y lo importante es comulgar. No, no, si lo importante es la misa, no es comulgar. Ojalá comulgar también, pero lo importante es volver a encontrarnos y celebrar juntos la Eucaristía, porque no queremos separar el sacramento por partes. Es un todo el sacramento. Ahí hay una forma de entonces, pero bueno, dentro de estas cosas puede ser, nos preguntamos, bueno, pero ¿qué es lo que consagra? Y decimos, mira, las palabras de la consagración. Pero tenemos un problema. En las iglesias orientales, que son cristianas, son católicas, pero son de ritos orientales, están vinculadas al Papa y todo, en algunas de ellas, o sea, en ellos la teología es distinta. Ellos dicen lo fundamental de la Eucaristía es la epíclesis, es la invocación al Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que transforma. Entonces, de hecho, y esto para que ustedes sepan, hay una, pasa con la iglesia caldea. Esto es un enredo, pero es choro para los que les puede interesar esto. La iglesia caldea es la iglesia de Irak. ¿Se acuerdan del padre Douglas que vino hace algunos años? Estuvo aquí en Santa Teresita y estuvo en San Juan dando un testimonio de la iglesia perseguida en Irak. Él nos contaba algo de su liturgia, que es en arameo. Bueno, esa es la iglesia caldea. Ellos celebran la misa con una plegaria eucarística, que es todo el rito de la consagración, todo ese momento de la consagración, es la plegaria eucarística. La de ellos se llama de Adai y Mari, que eran unos discípulos de San Pablo que fueron hacia Mesopotamia, a la zona de Irak. Y ellos habrían establecido una fórmula que se usa hasta el día de hoy. Bueno, en esa fórmula que es reconocida como válida por todos, no hay palabras de la consagración. Pero la misa es válida. Entonces, ¿cómo va a ser misa válida si no tiene palabras de la consagración? Es un tema súper interesante. Y esto surge en el año 85, creo que fue que el cardenal Casper en aquel entonces plantea que aquellos que del rito caldeo que no encuentran un sacerdote católico, Bernardita, no hay que silenciar, ahí ya lo silencié, no hay problema. Aquellos que no encuentren un rito católico, vayan a la misa caldea, no unida a Roma, sino que a la otra misa, y esa misa es válida. Y saltaron los teólogos y dijeron, pero ¿cómo se no tiene palabras de la consagración? Bueno, y ahí surge una mirada, creo que más nueva del sacramento, y entender qué es lo que dice la iglesia hoy día. Bueno, lo que consagra es la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo, y las palabras de la consagración. Pero a mí me gusta ir más allá todavía. Y digo, en verdad lo que consagra es la plegaria eucarística, que es toda esa oración de la iglesia. Porque es la oración de la iglesia la que consagra el pan y el vino. A través del sacerdote, ¿cierto? Que va diciendo una fórmula. Pero es la oración de la iglesia la que realiza el sacramento. Y lo digo porque les puede tocar en algunas partes, tampoco se lo, bueno, se lo pueden decir si quieren, pero algún cura que de repente como que improvisa, como que inventa una oración. Y a lo mejor lo hace súper poético y a lo mejor es un gran poeta y le sale preciosa la oración que hace, pero es su oración, no es la oración de la iglesia. La iglesia reza de una forma muy establecida que está ahí en la plegaria eucarística. Y esa es la forma como la iglesia consagra el pan y el vino. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos curas que yo les digo cuando me encuentro con ellos? Que ellos se juran como del siglo XXV. Yo le digo, oye, pero tú eres muy escolástico. Le digo, tú piensas que lo que consagra son las palabras de la consagración, porque como inventan un poema y en la mitad dicen, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y ahí son súper meticulosos en cumplir con esas palabras. Y digo, oye, pero si eso era antes, ya no es así. Hoy día hay que entender que lo que consagra es toda la plegaria eucarística, toda la oración de la iglesia, que en la cual preside el sacerdote y en la cual participamos todos. Paulina, ¿quieres preguntar algo, me parece? ¿O no? Sí, cuando hablas de oración de la iglesia, ¿te refieres a la iglesia como comunidad? ¿O la iglesia como en el fondo lo que está en el libro, en el fondo? No, no, el libro no es la iglesia. La No, iglesia entera, contigo, conmigo, con todos, en eso. comunión. La iglesia en comunión. Tú lo dices como comunidad, está muy bien. En su tradición. Es la iglesia con mayúscula. Es la esposa que se relaciona con el esposo, que es Cristo. Entonces, la iglesia lo hace a través de su plegaria eucarística. Es muy bonito porque es una mirada como más amplia, ¿te fijas? No es que el cura llega y hace lo que quiera porque el cura es sacerdote, es ministro de la iglesia. Es verdad que Cristo llama, pero es la iglesia la que te encomienda la misión. Entonces, es fácil perder esa eclesialidad, esa relación con la iglesia y pensar que uno directamente como con Dios. ¿Te fijas? Eso. Ya, gracias. Muy bien, Paulina. Bueno, así que es la epíclesis la que consagra, en verdad es toda la plegaria eucarística la que consagra.
me parece importante como comentarse. Y hay un montón de gestos epicléticos que los han visto, pero es bueno saber que son signos del Espíritu Santo. Por ejemplo, todo lo que es imposición de manos es epíclesis. Dentro de eso, la bendición, Padre bendígame, el Padre extiende la mano y te bendice, epíclesis. Cuando te dan la absolución en la confesión, epíclesis. Cuando se imponen las manos en la Eucaristía, o cuando se imponen las manos sobre el enfermo que se visita, epíclesis. Todos los sacramentos tienen epíclesis. Creo que hay algo muy importante entender. Después, las manos sobre la ofrenda, el pan y el vino, gesto epiclético. Y no solamente, sino que el sacerdote se inclina sobre el pan en el momento de la consagración. ¿Y por qué? Porque el sacerdote produce sombra. Con su sombra recuerda la epíclesis de cuando el ángel le dice a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. La sombra es también epíclesis. Fíjese qué interesante. Después, ustedes han visto seguramente algunos baldaquinos, hay iglesias que tienen baldaquino. Por ejemplo, la parroquia del Bosque tiene como un medallón grande sobre el altar. Eso es un baldaquino, es más moderno. Solían ser con columnas que lo sostenían desde abajo, estos baldaquinos, que cumplen una función estética. El baldaquino es para que la vista, el que ve el altar, no se pierda el altar en la altura de la iglesia, sino que te ayuda a fijar la mirada sobre el altar, más la parte de abajo del altar. El gran baldaquino famoso, ¿cierto?, de la Basílica San Pedro, con las columnas de Bernini. Bueno, el baldaquino suele estar decorado por debajo con una imagen del Espíritu Santo, porque es el Espíritu que cubre con su sombra el lugar donde se celebra la Eucaristía. Es bastante, ahí está la foto, ¿se fijan? Este es el de San Pedro, y ahí está puesto el baldaquino, se alcanza a ver con este Espíritu que cubre el altar mayor de San Pedro. Tiene una mirada, creo, interesante. Una segunda palabra, si vamos a avanzar un poco más, una segunda palabra es anamnesis. Voy a ser un poco más rápido para que no nos aburran con esto de las palabras, pero son fijar algunas cosas. Anamnesis significa, aná es hacia arriba en griego, y nesis es recuerdo. De ahí viene amnesia, del no recuerdo. ¿Ya? Anamnesis no es lo mismo que amnesia. Es aná hacia arriba, y nesis, el recuerdo, la mnemotecnia, viene de ahí también. Entonces, ¿qué es lo que es anamnesis? Es el recuerdo hacia arriba. Le recordamos a Dios. Miren qué lindo. ¿Qué le recordamos? Lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, la iglesia reza invocando a Dios para que envíe su Espíritu sobre nosotros, pero al mismo tiempo recordándole lo que ha hecho por nosotros. ¿Por qué le recordamos? Porque si Dios ha hecho tanto por nosotros, ¿qué le cuesta hacer un poco más y darnos la gracia que le estamos pidiendo? Entonces, toda la liturgia, y aquí lo dice el catecismo, la celebración litúrgica se refiere siempre a las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. Siempre estamos recordando lo que Dios hizo al antiguo Israel o lo que hizo en Cristo. ¿Para qué decir lo que hemos vivido esta Semana Santa, cierto? Que recordamos lo que Cristo hizo día por día, lo vamos recordando, paso por paso. Entonces, el plan de la revelación se realiza, la salvación del hombre se realiza, como dice el catecismo, está tomado esto del Concilio Vaticano II, por obras y por palabras que están vinculadas entre sí. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio. Entonces, en la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a todos los que estamos ahí en la misa, recuerda todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Según la naturaleza de la acción litúrgica y las tradiciones rituales de las iglesias, una celebración siempre hace memoria de las maravillas de Dios en una gran anamnesis más o menos desarrollada. El Espíritu Santo, que despierta así la memoria de la iglesia, suscita la acción de gracia y de alabanza, que eso se llama la doxología. Entonces, es muy bonito porque la iglesia reza recordando. Pero no solamente un recuerdo, porque el recuerdo en la liturgia me hace ser parte de él. Yo veo una foto de mi cumpleaños cuando era chico, o una foto de un encuentro familiar cuando era chico. Perfecto, lo veo, me recuerdo y me emociono o no me emociono. Me lleno de recuerdos la mente, fantástico. La liturgia no es ver un libro de fotos, sino que es meterse dentro de la foto. Es participar de lo que estamos recordando. Y eso es lo que buscamos hacer a través de la liturgia. Entonces, es muy bonito entender que es una palabra que se hace vida. Por eso siempre cuando se dice la liturgia en aquel tiempo, ustedes tradúzcanlo por hoy con nosotros. Estando los discípulos reunidos significa hoy nosotros reunidos. Es así como tenemos que leer la palabra de Dios en la liturgia. Es una palabra viva, presente, actual. Entonces recordamos un acontecimiento que se hace presente. Esto ya lo tienen los judíos cuando celebran el Pesaj, que es la Pascua judía. Ellos no solamente un recuerdo, sino que es
como un sueño también, es como una añoranza de libertad, de liberación, etc. ¿Qué es lo que recordamos nosotros? Recordamos especialmente un acontecimiento: la pasión, muerte y resurrección y ascensión del Señor. Es todo un paquete. Se llama el misterio pascual. Y ese es el gran recuerdo que tenemos nosotros. Recordamos otras cosas, recordamos el nacimiento de Jesús para Navidad, y recordamos, sí, pero lo que recordamos, aunque estemos celebrando Navidad, la muerte y resurrección de Cristo. Porque ese es el acceso que tenemos al mundo divino. Ese es el centro de nuestra salvación. Y es un acontecimiento tan importante que lo incorporamos en todas nuestras celebraciones litúrgicas. De hecho, por eso en cada misa repetimos una y otra vez que Jesús, la noche en que iba a ser entregado, dijo: tomen y coman. Es un recuerdo específico, con detalle. Fíjese que toda la consagración, que parte con el prefacio, que es el diálogo: Señor esté con ustedes, con tu espíritu, levantemos el corazón, hay una oración que se llama el prefacio. Siempre es un recuerdo. Pero después vamos recordando cada vez más específicamente algo, recordando el momento de nuestra salvación, porque la noche en que iba a ser entregada, y recordamos las palabras que dijo Jesús. Dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Eso es un recuerdo total. Eso es. El gran recuerdo de nuestra liturgia, entonces, tiene que ver con el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Toda oración nuestra es anamnesis, que es recordar, y epíclesis, pedir. Porque le recordamos al Dios que liberó a su pueblo del Egipto. A él le pedimos, al que recordamos, al que liberó, le pedimos que nos libere ahora. Lo que recordamos es lo que pedimos hoy día. Así como liberaste a tu pueblo de la esclavitud de Egipto y lo condujiste por el desierto, te pedimos, Señor, que nos liberes a nosotros de aquello que nos impide vivir como hombres libres, etc. ¿Se fijan? Hay una relación entre lo que recordamos y lo que pedimos. La liturgia todo el rato va recordando y pidiendo. Anamnesis, epíclesis. Eso. ¿Vamos bien? Sí. Ana María, ponle volumen. No te escucha, Ana María. A ver. ¿Ahí o no? ¿Ahí me oye? Ahora sí. Si nosotros bendecimos a nuestros hijos, Sí. ¿es epíclesis? ¿Es epíclesis? Pues claro que sí, pues, totalmente. Oye, qué bueno que lo dijiste, Ana María, porque estos días pensamos que nuestra única forma como de participar en la ritualidad de la iglesia es como siguiendo la misa online, que está muy bien, ya háganlo, síganla. Pero hay un montón de cosas que son muy nuestras. Ese epíclesis, la bendición de los hijos que pueden hacer los padres. Ese epíclesis también la bendición de la mesa, de los alimentos, y pueden bendecirla, y quedan benditos. No es que cuando está el cura se bendicen más, y quedan más ricos. No, no, no. La bendición la pueden hacer ustedes, y háganla. Hay que recuperar la bendición de los alimentos en este tiempo, creo que es muy importante. Hay que recuperar la bendición de los hijos. Hay que recuperar, ojalá, la lectura de la palabra de Dios juntos. Creo que otra forma interesante de poder recuperarla en nuestros hogares. Pero ese epíclesis totalmente. Sí, muy bien. Miren, este texto es de la oración que les decía antes, de Adai y Mari, que eran estos discípulos de San Pablo, que se fueron a la iglesia oriental, se fueron a Mesopotamia. Y son bien exagerados, el ritmo oriental a veces es súper como distinto al nuestro, entonces como que repiten y le ponen, fíjense todo lo que dicen, miren el recuerdo de lo que hace, esto es un recuerdo, alegrándonos, alabando y exaltando, y conmemorando, y celebrando este misterio grande y tremendo, santo y vivo y divino, de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se fijan que repetir y repetir y repetir porque es glorioso lo que están celebrando. Ahí tenemos un ejemplo de una anamnesis que recuerda la muerte y resurrección de Cristo, pero con lleno de rimbombancia, porque es así la forma un poco más de celebrar, más oriental. Una siguiente palabra es doxología. Esta va a ser cortita, pero la doxología es dar gloria, dar alabanza a Dios. La doxología. Doxa se dice, del griego dice relación con la realidad de Dios y su manifestación, es gloria, es la gloria de Dios, esa es la doxa. Es dar gloria y dar alabanza a Dios. Y lo tenemos un montón en la liturgia: gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, o gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, que lo vamos a estudiar más adelante, un himno del siglo IV, importantísimo, lleno de contenido teológico en gloria. El por Cristo, con Él y en Él, es la gran doxología de la misa. Es el momento que nosotros reconocemos como de mayor doxología, el por Cristo, con Él y en Él. Así que la doxología, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Recordamos, pedimos, epíclesis, y damos gracias, doxología.
recordamos, pedimos y damos gracias. Anamnesis, epíclesis y doxología, así ese es el ritmo de la oración de la iglesia. Ojalá que la oración personal de ustedes también incorpore esta dinámica. ¿Bien? Esto súper corto porque ya lo hemos comentado. ¿Qué es lo que es el misterio pascual de Cristo? Bueno, es todo el misterio de Cristo. Especialmente su pasión, muerte, resurrección, ascensión. Sí, eso especialmente. Pero en verdad es toda la vida de Cristo, porque toda la vida la vemos en clave de salvífica. Entonces, el misterio pascual es un término que va a aparecer muchas veces a lo largo de este curso. Y es bueno que sepamos que se refiere al misterio de la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Y es el misterio de nuestra salvación, es lo fundamental. Y plegaria eucarística, que va a aparecer también algunas veces en este curso, o anáfora, de hecho ya acaba de aparecer. Es la parte central de la liturgia eucarística, es la parte de la consagración que podríamos decir nosotros, cuando ustedes están de rodillas, muchos de ustedes se ponen de rodillas después del santo, bueno, parte antes, parte con el diálogo por Cristo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, entonces desde ahí parte hasta el por Cristo, con él y en él. Todo eso se llama la plegaria eucarística. En Oriente se habla de anáfora en vez de plegaria eucarística, para que les suene por lo menos la palabra. Y bueno, la liturgia nuestra va a tener una sola fórmula desde el siglo IV hasta el año 1968, hasta el 15 de agosto de 1968, la misa siempre se hizo con la misma fórmula. Y se van a acordar que son mayores con el Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, ¿cierto? Ese se llama el canon romano, que es la primera fórmula actual de la plegaria eucarística. Hoy día hay, en total son 13 formas distintas, hay una que tienen varias variantes, pero en total llegan a ser 13 formas distintas de plegaria eucarística. Por 1600 años se utilizó solo una, esta del canon romano. Y la parte más antigua donde la encontramos está en un escrito de San Ambrosio, en De Sacramentis, que él va a Roma y cuenta lo que vio en Roma, y cuenta que en la misa se rezaba de esta forma, ya está escrito, esta plegaria eucarística. Se cambió muy poco, algún papa le metió mano entre medio, muy poco, y bueno, duró 1600 años, hoy día se mantiene igual, y se ha abierto la iglesia a nuevas plegarias eucarísticas. Gracias a Dios, porque es como un pegote de oraciones también, esa tiene algunos temas litúrgicos, que no los vamos a conversar ahora. Bien, ¿alguna pregunta de esta segunda parte que ha sido como las palabras, los términos clave, epíclesis, anamnesis, doxología, misterio pascual, plegaria eucarística? ¿O pasamos al siguiente, que ya les voy a ir abriendo mientras tanto? ¿Quieren preguntar algo o comentar algo? A lo mejor alguien no está de acuerdo en algo, quiere decirlo. ¿Estamos bien? Pregunta. Dele, pregunta, Fernando. Padre Osvaldo, ¿me escucha? Sí, perfecto. A ver, yo quería hacerte una pregunta. El significado, o sea, el mejor significado que entendemos por la palabra gloria. Porque, por ejemplo, en el discurso de Jesús, que es la oración sacramental de Jesús, él dice: yo te glorifico a ti, Padre, por ellos yo me glorifico. Pues se usa la palabra como que por la acción de Él está glorificando al Padre, por la acción de nosotros se glorifica a Él. Sí. Nosotros glorificamos al Padre en la misa, glorificamos a Dios porque Jesucristo sube. Es decir, ¿qué significado tiene gloria? Sí, buena pregunta, importante la pregunta. A ver, Fernando, no lo sé totalmente, pero lo que sí sé es que dar gloria a Dios, a ver, Dios es el que tiene la gloria, ¿cierto? Y nosotros queremos rendirle gloria a Él. Hay dos formas de entender la palabra. Una, la gloria que nosotros le rendimos al Padre, que lo hacemos por Cristo, y toda nuestra oración es glorificar al Padre. Y en ese sentido creo que dar gloria, la mayor gloria que le damos a Dios es con nuestra propia vida, ¿cierto? Cuando dice quiero misericordia y no sacrificio, la verdadera gloria de Dios es que el hombre viva, y que el hombre viva de pie, como lo dice San Ireneo. La gloria de Dios es la vida del hombre. Entonces cuando tú vives, estás glorificando a Dios. Es una forma de entenderlo como un tributo que yo le rindo a Dios. Pero también la gloria de Dios se manifiesta a nosotros a través de Cristo. Cristo nos muestra, por ejemplo, la transfiguración, lo que se manifiesta en la gloria de Dios, que tiene que ver con ese misterio como insondable de Dios. Tiene que ver como con ese misterio divino que de alguna forma está oculto a nosotros, pero que se manifiesta. Y cuando nosotros
percibimos la naturaleza, la belleza de la naturaleza, por ejemplo, es manifestación de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de la belleza de Dios. Entonces, creo que son las dos dimensiones de la gloria. Lo que el tributo que nosotros le rendimos a Dios tiene que ver con la gloria, y por otra parte tiene que ver con esa divinidad que se nos manifiesta, también en la gloria. Con estas dos cosas yo creo que nos podemos quedar, porque Cristo lo que hace es manifestar esa dimensión del Padre, esa gloria del Padre. Eso. Oye, sí, perfecto, muchas gracias. Pero yo quería consultarte una cosita. Por ejemplo, está bien entender la gloria como la voluntad del Padre, es decir, yo glorifico a Dios y hago su voluntad. Es decir, expreso, tú lo dices muy bien, el poder de Dios. Sí. Expreso no solo el poder, sino que el deseo. Sí, pero yo creo que cuando más yo entiendo a lo que te refieres, pero yo creo que porque el deseo de Dios no es que Cristo muera en la cruz, ese no es el deseo de Dios. Sería muy raro, sería un Dios que te guste como la sangre, no sé si se capta. Pero lo que hace Cristo en la cruz es manifestarnos el rostro más puro de Dios, que es este Padre misericordioso que nos ama hasta el extremo. Entonces, en la cruz es el lugar donde mejor se manifiesta la gloria de Dios. ¿Te fijas? Entonces, lo que hace San Juan es presentarnos que cuando Cristo empieza a hablar de lo que viene, que es su entrega, su muerte en la cruz, esa es la gloria del Padre. Esa es la gloria que se manifiesta. ¿Te fijas? Creo que es una forma de entenderlo, que la cruz es la mayor manifestación de la gloria de Dios, de quién es Dios verdaderamente, de todo el misterio divino y de su amor por nosotros. Y eso, me parece que a eso se refiere. Por eso ya en el momento en que lo va a glorificar, pues está acercando a la cruz, llega el momento más cercano de la glorificación. Ha llegado el momento de glorificarte, le dice. Me parece. Ahora, porque la voluntad de Dios es una pregunta que también yo me complico entero con esa, siempre, no ahora, sino que siempre me complico un montón, me la hayas escuchado alguna vez seguramente, porque ¿qué es lo que Dios quiere, en definitiva? Dios lo único que quiere es que tú vivas, y que tú vivas plenamente. Eso es todo. Dios te quiere a ti. Eso es todo. Entonces, no es que Dios quiera que tú sufras y Dios quiera que... Entonces, que a lo mejor el sufrimiento de Cristo en la cruz era como darle gloria a Dios. No, si que va por ese lado la pregunta, yo diría que no, Fernando. Pero sí la voluntad de Dios en cuanto de que tú vivas plenamente, esa es la gloria de Dios. Pues. Y San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Creo. ¿Ah, no? Ya, muchas gracias, padre. Continuará, démosle más vuelta. Me pregunta, ¿qué pasa en una liturgia celebrada por un diácono? Me preguntan, ¿es válida? Bueno, por supuesto que sí. La pregunta es de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que es válido o no válido? No sé si es que te refieres a eso. En cuanto a qué es que es válida. Si es que hay liturgia hay. Si hay Eucaristía, no, porque el diácono no celebra la Eucaristía. Es una cosa distinta. Pero, y si tú rezas en la casa es válido, pero claro que es válido. Ahora, ¿vale como misa? No, no es misa. Entonces, lo que hace el diácono es una liturgia. Hay un montón de liturgia. Bendecir la mesa también tiene un sentido litúrgico, ¿te fijas? Pero es una liturgia válida, por supuesto que sí. Puede ser el principio de la liturgia. No es misa. Pucha, los dejé peor, pero bueno, no importa. Ya. Vamos a entrar en una parte más histórica, que es la segunda parte. La primera parte de este curso, el primer capítulo, es el capítulo más... es la parte más... déjame compartirle ahí. Es la parte más como teológica, ¿ya? Lo que es la liturgia y estos conceptos que nos ayudan como a comprenderla. La segunda parte va a ser más histórica. Y vamos a partir con la parte más bíblica, que es muy linda, porque la Biblia es muy linda, la historia de la salvación es muy linda. Así que vamos a entrar al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas, siglo IV, que es muy importante. Vamos a entrar en los sacramentos, una repasadita de todos los sacramentos, y finalmente siglo XX. Y después dedicamos un tercer capítulo a ver la misa con detalle, que puede ser muy bonito. ¿Ya? Eso es un poco lo que nos espera para adelante. Entonces, la primera parte que vamos a ver en esta segunda parte, lo que va a ser el Antiguo Testamento. ¿Por qué el Antiguo Testamento? Bueno, porque las raíces del cristianismo están ahí. Entonces, es bueno entender algunas cosas. Entonces, lo primero que yo les quiero mostrar es cuál es la simbología que hay en el Antiguo Testamento. Cuando yo pesco la Biblia, hay cosas que son históricas, pero la gran mayoría están escritas, aunque sean históricas, de una forma simbólica. Entonces, ¿cómo aprender yo a leer esa simbología? Primera cosa, la Biblia está llena de signos y de símbolos.
¿Qué es lo que es un signo, un símbolo? Es una discusión larga, pero en simple es algo que me refiere a otra cosa que no está ahí presente. Yo veo el humo y sé que abajo hay fuego. No veo el fuego, pero sé que hay fuego porque hay humo arriba. Entonces, el signo del fuego me habla de del humo, perdón, me habla de un fuego que está abajo. Entonces, hay símbolos que los cuales nosotros nos ponemos de acuerdo en ellos, como el símbolo del disco pare, nos hemos puesto de acuerdo en ese símbolo, y hay otros signos que son de la naturaleza, que son obvios que significan ciertas cosas, ¿ya? Entonces, en la Sagrada Escritura, que es muy simbólica, hay, primero que nada, elementos de la naturaleza que aparecen mucho. El fuego va a aparecer muchas veces. El fuego es presencia de Dios. El viento es presencia de Dios. El terremoto es presencia de Dios. La montaña es presencia de Dios. El agua es signo de purificación. El aceite es signo de protección. Se fijan que la Biblia está llena de estos acontecimientos. Entonces, es bueno entender que cuando se habla de estos elementos, tienen un sentido histórico, pero también tienen un sentido fuertemente simbólico. Nosotros ya sabemos que la liturgia nuestra está estructurada en torno a símbolos. Entonces, ya sabemos que ciertos símbolos están tomados hasta del Antiguo Testamento, que los hemos heredado. Entonces, hay muchos elementos que son como de la naturaleza. Los primeros símbolos son los símbolos de la naturaleza. Muy bien, no son los únicos. Hay otros símbolos, y esto es muy bonito, que son acontecimientos simbólicos. Por ejemplo, la creación. El mundo, bueno, aquí no se ponga nervioso, o póngase nervioso, no importa. El mundo no fue creado en 7 días, no. Dios no descansó el sábado, no. Los judíos descansaban el sábado. Por eso hicieron descansar a Dios el sábado, cuando sacan sus escritos. Porque el escrito más de la creación, de los primeros capítulos del Génesis, los primeros 11, es un escrito bastante tardío, seguramente siglo IV antes de Cristo. Entonces es un escrito simbólico, es un escrito más litúrgico. En la creación se va dando como un rito, un ciclo de días. Entonces es un relato simbólico, es un acontecimiento simbólico. El arca de Noé, ¿para qué decir? No significa que no sea histórico. A lo mejor fue, no lo tengo idea, es probable que el arca de Noé no sea tan histórico, pero no importa, si fue histórico, igual es simbólico, no sé si captan. La Torre de Babel, el paso por del Mar Rojo, por ejemplo, que sabemos que es histórico y es simbólico. Es signo del paso de la esclavitud hacia la libertad. Entonces nosotros leemos ciertos acontecimientos bíblicos, sobre todo el Antiguo Testamento, los leemos con un sentido fuerte simbólico y también histórico. Ustedes me han visto en las prédicas muchas veces, la misa el domingo, que yo les digo, este es un acontecimiento que Jesús sanó al ciego de Jericó, pero está contando mucho más que esa sanación del ciego. Está haciendo una referencia a una experiencia nuestra, este texto. Lo simbólico hace que sea mucho más contundente que lo simplemente histórico, aunque lo histórico es muy importante, no sé si captan, y no quiero tirar en menos lo histórico, porque es muy importante. Lo lindo es que la palabra de Dios es para mí hoy palabra viva y palabra de vida. Por eso hay acontecimientos que los vamos a leer como acontecimientos simbólicos, junto con la historicidad que puedan tener o no tener. Sacrificio de Isaac, ese es Cristo. Es el cordero que está enredado ahí para que lo sacrifique en vez de a su propio hijo. Eso es Cristo. Nos habla de Cristo. La historia de José, no de San José, sino que José, el hijo el 11º hijo de la tribu de Jacob, es Cristo. Entonces, son lecturas muy interesantes de acontecimientos llenos de simbología. Lo llamamos nosotros un acontecimiento simbólico. Una tercera forma de entender la parte simbólica son los ritos. Los ritos, está lleno de ritos. El pueblo de Israel, más adelante vamos a hablar de ella porque es entretenido entender algunos por lo menos. La circuncisión es un rito constante, común. Es el rito por el cual se pertenece al pueblo. El hombre pertenece al pueblo por la circuncisión y la mujer porque se casa con el hombre. No hay un rito propio para la mujer. Hoy día en las mujeres hay un rito propio en el mundo judío, que creo que es como del siglo XIV, siglo XV, pero el rito lo tiene el hombre a través de la circuncisión. La Pascua judía, que es el abuelo de la Eucaristía, es lleno de simbología. Se celebra un acontecimiento histórico que se convierte en algo simbólico para el pueblo de Israel, que determina más la identidad del pueblo. Va a ser fundamental, vamos a hablar sobre ello un poco más adelante. Y está lleno de ritos de purificación, lleno de normas y de leyes para cumplir. Muchas de ellas son rituales, ¿ya? Que son higiénicas, pero que están llenas de un sentido religioso, porque se mezclan las cosas. Como
En el mundo musulmán pasa lo mismo también, que lo higiénico se mezcla con lo religioso, entonces lo que se come, lo que no se come, lo que se hace, donde se mira, todos son cosas que tienen que ver con cosas higiénicas, pero espirituales también. Me tinca que lo espiritual tiene que ver como para imponerlo como una obligación. Como Dios manda que no pueden comerse estas cosas, no se comen, ¿no? Y se acabó y no se pregunta. Y así se evitan todas las enfermedades del chancho, del cerdo, etcétera, y cosas así. Bueno, hay rituales. Y hay también figuras que son personas. Personas que son, independientes si existieron o no, son personas que tienen un fuerte sentido simbólico. Por ejemplo, Moisés existió, pero al mismo tiempo es una figura mucho más allá que la figura histórica, y nos habla de Cristo, o el rey David, totalmente nos habla de Cristo. Adán y Eva, bueno, eso ya es distinto, eso escapa, eso está en el ámbito de lo que no existe en la historia. No es un relato histórico el de Adán y Eva, es un relato etiológico, es una pregunta sobre el origen, que es mucho más que lo que pasó en el año cero. No se refiere a ese origen, se refiere al origen del pecado, al origen del mal. Y es muy interesante cómo lo plantea el texto, porque lo busca de una forma muy atractiva. El siervo sufriente de Isaías no existió. Él habla del siervo sufriente, pero no es una figura que haya existido. O el hombre que aparece en la nube, el hijo del hombre que aparece en la nube, no existe físicamente, pero es una figura que nos habla sobre todo de Cristo. Entonces, los símbolos, vemos que el Antiguo Testamento, en la cultura de Israel, está llena de esta simbología. Es importante que lo tengamos en cuenta porque nos va a ayudar a entender mejor nuestra fe. Segunda cosa que es muy importante, tiene que ver con el tiempo. El tiempo, fíjense que no es tan obvio el tema del tiempo. Nosotros tendemos a pensar que el tiempo es como un reloj, yo lo puedo medir. Eso tiene un nombre en griego, se llama cronos, ¿cierto? El cronos es el tiempo medible. Es el tiempo que yo lo puedo dividir por espacios iguales. Minutos, horas, o sea, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Yo lo puedo dividir el tiempo. Y sí, la vida es una sucesión de cronos, es verdad. Este cronos es la agenda, ¿cierto? La agenda. Pero en la agenda hay acontecimientos que tienen asteriscos. ¿Y por qué tienen asteriscos? Porque no es solamente un evento que yo tengo, sino que tiene cierta importancia para mí, porque produce en mí algo. Produce en mí algo bueno, algo malo, y esto se llama el kairos. Otra forma de entender el tiempo también en griego. ¿Qué es lo que es el kairos? Es el tiempo medible por la experiencia que produce. ¿Se fijan? Yo puse aquí estas caritas porque hoy día está súper común como evaluar con la carita. Ya, pues, ese tiempo que fue, oye, fue una conversa que tuviste hace 15 años con tu hijo, con tu marido, con tu señora, y ahí te quedó, te marcó la vida. Eso no se trata de cuánto duró la conversación, no se trata de los 20 minutos que estuviste conversando, se trata de que tu vida quedó determinada por esa conversa. Bueno, en la vida de fe, el tiempo es mucho más cercano al tema del kairos que del cronos. Tenemos un calendario litúrgico, es cierto, pero para nosotros las celebraciones tienen que ver con lo que nos produce la celebración. Entonces, bueno, yo sé que algunos están en la misa mirando la hora, puede ser, tal vez los más jóvenes sobre todo, están ahí preocupados por el tiempo, que sea corto, que se acabe luego, puede ser, eso significa que la carita va a ser la roja, no la verde, ¿cierto? Pero lo que pasa, porque el tiempo nosotros queremos medirlo como experiencia de Dios. Entonces, el tiempo importante en mi vida es aquel tiempo que me produce la experiencia de Dios, el tiempo que yo dedico a esa experiencia de Dios. Bueno, para Israel, esto estamos hablando del pueblo de Israel todavía, también para los cristianos, esto funciona totalmente para los cristianos. Creo que estas dos formas de entender el tiempo es bueno entenderla, porque el tiempo es muy importante. Van a ver después por qué. No sé cuándo, pero van a ver. ¿Cuál es el sentido del tiempo entonces? Bueno, el tiempo tiene un sentido, fíjense, no solamente una forma lineal, pasado, presente, futuro. De hecho, vemos que en Cristo el tiempo rompe esto del pasado, presente, futuro, y encontramos que el acontecimiento del misterio pascual de Cristo es siempre un presente. Se acabó el tema. Y no importa el espacio tampoco, ¿cierto? No está sometido a esa limitación. El tiempo bíblico es mucho más cíclico que lineal. Y ni siquiera es un ciclo redondo, como lo podemos ver a lo mejor en el calendario maya. No. Es un tiempo espiral. Y esto es muy bonito de entender, porque así lo entendemos nosotros los cristianos, y nos viene de la tradición judía. ¿Por qué es un tiempo como espiral? Porque es verdad que este año celebramos la misma Semana Santa que el año pasado, las mismas fiestas cada día, incluso la misma lectura, incluso muchos de ustedes con el mismo cura, puede ser.
pero fue totalmente distinto. Porque han pasado cosas en mí en este tiempo y en ti, que hace que esta Semana Santa, aunque se repita la del año pasado, yo soy distinto. Partimos de un punto, recorre el tiempo y no llega al punto de origen, llega hacia arriba. El tiempo es siempre un tiempo más abierto hacia el futuro, porque Dios siempre puede intervenir. Esa es la esperanza que tenemos. Como Dios puede intervenir en el tiempo se convierte en algo fundamental, porque es fuente de salvación. Fíjense, y aquí una última sobre el tiempo. El Dios actúa, y esta es la certeza que nos da la Sagrada Escritura, que Dios interviene en la historia del hombre. Dios ha actuado y Dios sigue actuando hoy en esta historia del hombre. De hecho, el hecho de que haya actuado antes me asegura que sigue actuando hoy. El pasado es como garante de futuro, se fijan en ese sentido. La historia no es una simple historia. Yo cuando la veo no es solamente un cronos que yo lea, sino que es una historia de salvación. Es una historia llena de presencia de Dios, la Sagrada Escritura. Y así quiero leerla. Entonces, ahí hay toda una forma de acercarnos a la palabra de Dios que creo que es muy linda, poder entender el tema del tiempo y lo que tiene de presente y de vida, una palabra que se hace vida para nosotros. Esta tercera, y después dejo para que hagan preguntas y después avanzamos un poquito más. La historia, que va muy pegadita al tiempo, y es muy importante, porque la historia, para el pueblo de Israel, la historia es cíclica, porque se vuelve a repetir el acontecimiento, como les decía, de la fiesta del año pasado, pero es siempre abierta a la novedad. Es una historia que nunca es igual a la anterior. Es la misma fiesta, pero nosotros no somos los mismos. Entonces, es una historia abierta hacia un futuro que siempre puede ser mejor. Porque la historia nos enseña que Dios actúa en la historia. Entonces Dios va a seguir actuando. Y nosotros tenemos la certeza hoy de que Dios va a actuar con nosotros, está con nosotros y actúa con nosotros. Dios se manifiesta en la historia, y esto es clave para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel no es el Dios creador, no, el Dios de ellos es el Dios de la historia. Es el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de nuestros padres, el que creó el mundo. Miren qué raro lo que estoy diciendo. Es el Dios de la historia, el que crea el mundo. Pero el Dios es el Dios, ¿por qué es el Dios de la historia? Además, porque es un Dios que se manifiesta en la historia. Esto se llama la economía de la salvación. Dios se manifiesta en la historia. Ese Dios que se manifiesta creó el mundo. Ese Dios es el creador. Entonces, la historia viene antes que la creación. Es el primer lugar donde se manifiesta Dios. Es el Dios de la historia, el Dios de la alianza, sobre todo, que es la clave para entender la historia de Israel. Si hay una palabra que resume lo que es la historia de Israel, alianza, con toda la infidelidad del pueblo y con toda la fidelidad que significa por parte de Dios esa alianza, la historia es alianza, es el Dios de la alianza, el Dios que crea el mundo. Interesante. La palabra divina es creadora de historia. La palabra de Dios, que es como Dios actúa en la historia, va creando la misma historia. Bueno, fueron hartos puntos, pero ¿quieren comentar algo, no? ¿Alguno quiere preguntar algo? Me enredé mucho, ¿no? Si no lo entendieron, no importa. Hagan como que pasó nomás. ¿Quiere alguno comentar alguna palabra o seguimos un poco más todavía? Vamos a seguir igual, pero... ¿No? ¿Vamos bien o no? ¿O me enredé solo? ¿Sí? Hagan así con la cabeza porque les veo las cámaras, ¿sí? ¿O no? Bueno, no importa, ya. Ya, más o menos, ya. Bien, Ignacio, por lo menos decir la verdad, está bien eso. Más o menos. Bueno, no importa, quedémonos con algunas cosas. Quedémonos con que Dios es Dios, por ejemplo. Eso es una cosa importante, ¿ya? Y de ahí con eso tenemos suficiente. El Dios de la historia, el tiempo. Espérate, déjame abrir el chat porque están preguntando algo. A ver si lo logro. Tengo que checar esto. Un segundo. Acá. Uy, es una pregunta larga. Esta pregunta. ¿Bajo qué criterio la Iglesia decide cuáles son los relatos bíblicos que se consideran puramente simbólicos y cuáles fueron efectivamente... este es un problema. Sí, yo creo que se genera entre los creyentes un conflicto, recuerdo, como que no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que es simbólico y qué es lo que es histórico. Y tú das en el punto, Francisco. Hoy día cuando se empieza a desarrollar la ciencia, no hoy día, sino que ya hace un buen rato que empieza a desarrollarse la ciencia, nos damos cuenta que hay cosas de la historia, de la humanidad, de la historia bíblica, que son corroborables y cosas que no podemos corroborar. Entonces, cosas que nosotros antes como que no nos preguntábamos, porque siempre fuimos muy infantiles en la mirada bíblica.
Y esto es culpa de Lutero, para que ustedes sepan. Porque Lutero decía que la palabra era demasiado importante, la palabra de Dios, que había que puro leer la palabra y no los sacramentos. Y le dice, ¿cómo que no? Lo importante son los sacramentos y deja la palabra como de lado. Lutero se quedó con la Biblia, nosotros quedamos con los sacramentos. Eso fue lo que pasó un poco en Concilio de Trento. Entonces, dio la sensación de que no había que profundizar en la Biblia, sino que reservar la Biblia a los estudiosos solamente, y tal vez a sacerdotes, que tampoco eran muy estudiosos, y hasta ahí llegamos. Entonces, la abuelita decía que estaba prohibido leer la Biblia. Seguramente a muchos de ustedes les pasó eso. Estaba prohibido leer la Biblia. Y se pensaba, en la teología cristiana, católica, hasta el siglo XX, que, ponte tú, Moisés había escrito todo el Antiguo Testamento, pero que había relatado, había contado su muerte, lo que pasó después, lo que pasó 1000 años después, todavía lo escribió Moisés, entonces no puede ser. Entonces, surge a principios del siglo XX un estudio muy basado en los protestantes, porque ellos nos llevan ventaja en esto, un estudio teológico de la Biblia. Y a través del texto se pueden encontrar muchas cosas muy interesantes. Y a esto se le suma los estudios arqueológicos que han sido lindísimos, que han ido a Tierra Santa, han descubierto la riqueza del estudio arqueológico, lo que significa también, que es muy importante. Entonces se ha ido desarrollando, se han ido juntando las ciencias humanas para ayudarnos a entender qué cosas son históricas y qué cosas no son históricas. Y eso nos lleva a la convicción de que la Biblia no es un libro de historia, es un libro de teología. Es un libro que narra la experiencia de Dios con su pueblo. Es un libro que nos habla de la fe, pero no es un libro de historia, aunque contiene mucha historia. Pero no es un libro de historia, porque no es un libro que busque el rigor científico. Nadie estuvo en la creación para decir que la creación fue de tal manera. Ah, pero es que Dios se lo dictó después. Bueno, eso lo reconocemos nosotros como la inspiración. Pero la inspiración no es que Dios le sopla un acontecimiento histórico. Mira, lo que pasa es que Adán se comió la manzana porque se la pasó Eva. No, eso no, Dios no se lo dictó a nadie para que lo escribiera. Es como el escritor sagrado interpreta ese origen. Cómo es capaz de recuperar lo que sus abuelos le contaban a sus propios, y recibieron de sus mismos abuelos, y es una tradición oral que se convierte en una tradición fundamental, y que el escritor sagrado es capaz de ponerla por escrito de una forma muy contundente, teológica, muy plena. Entonces, muchos acontecimientos de la historia, no son de historia de Israel, digamos, de historia bíblica, no son históricos. Algo muy simple, la Biblia se escribe, gran parte de ella en el destierro, año 570 a.C. Ahí se escribe harto la Biblia. Muchos de los salmos, por ejemplo, son de ahí. Pero mucha historia que se escribe es de hace 500 años, más atrás de eso. Como si nosotros hoy día escribiéramos lo que pasó cuando Colón llegó a América. Tenemos algunas cosas, pero los diálogos y un montón de cosas no están. Entonces, es muy importante entender esto. Y esto no significa que el texto sea menos importante por no relatar algo histórico totalmente, sino que al contrario, adquiere una fuerza simbólica tremendamente importante. La misma vida de Cristo, seguramente gran parte o todos los relatos que se nos cuentan de las cosas que hace Jesús, tienen una base histórica, pero están escritas 70, 80 años después para una comunidad que está con preguntas. Entonces, no es que solamente quiere contar el acontecimiento histórico, sino que aprovechándose de un acontecimiento histórico, el evangelista lo llena de un sentido teológico. Por eso hay tanta simbología en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento también. Bueno, por ahí. Entonces, claro, hay unas miradas todavía fuertes en Estados Unidos. Entiendo que más del 50% en Estados Unidos son creacionistas, que ni siquiera son religiosos, pero son creacionistas. ¿Y qué significa eso? Que ellos dicen que el mundo fue creado tal cual como lo dice el Génesis. Y bueno, eso se contrapone con un montón de cosas. Y hay una pregunta, ¿qué pasa con Darwin, ¿cierto? Con la teoría de la evolución? No se contrapone con la escritura, porque la escritura no te habla de un origen científico del mundo. Te habla del origen en cuanto principio del hombre, del pecado, de la condición humana. Sería súper interesante pescar el libro de Homo sapiens, ¿cierto? Y preguntarse, bueno, en esta historia que él empieza a contar, ¿cuándo el hombre empieza a ser hombre de verdad? ¿Cuándo está Adán y Eva? Entonces, cuando él cuenta. Él empieza a explicar cómo el hombre, que es un animal, se va desarrollando su mente de una forma distinta, hasta que llega un momento, cuando empieza un poco a dominar el fuego, qué sé yo, que el hombre empieza a tener conciencia. Y tal vez ese despertar de la conciencia es cuando ya podemos hablar de un hombre como nosotros. Es cuando el hombre más empieza a ser el Homo sapiens, ¿te fijas? Hay un cambio que se produce en el hombre que dialoga con la evolución de todas maneras, no se contrapone, dialoga. Es muy probable que la evolución sea la teoría hasta ahora que mejor explica el origen de la humanidad, no se contrapone con la Biblia,
son preguntas distintas y respuestas distintas a preguntas distintas. Hay algunos símbolos que son súper polémicos, como la mujer convertida en estatua de sal, de Sodoma y Gomorra, exacto, ¿sí? Yo creo, gracias a Dios, que la mujer no se convirtió en estatua de sal, aunque la buscan y no la encuentran, ¿cierto? Pero que hablan de un Dios castigador. Bueno, ¿por qué hablan del Dios castigador? Lee, por ejemplo, algunos escritos que se han hecho estos días sobre la pandemia, buscando el origen en Dios. Dios se enojó y castigó al mundo mandando esta pandemia del coronavirus. Bueno, tú decís, ¿un Dios castigador? No es un Dios castigador, lo que pasa es que la persona que escribió eso piensa que es un Dios castigador. O el tiempo que estamos viviendo hace que muchos piensen que Dios actúa castigando a la humanidad. Entonces, es muy bueno el ejemplo para entender de que en verdad vamos a encontrar pasajes bíblicos en que la imagen de Dios es distinta. No siempre es coherente consigo misma en el Antiguo Testamento. Hay cosas que son muy contradictorias entre sí. Bueno, porque son distintos periodos del pueblo de Israel, son distintas personas que van escribiendo, son distintas tradiciones, distintas influencias de los pueblos vecinos también, que se van metiendo. Entonces, eso queda plasmado en la Escritura. Pero yo te puedo asegurar que el Dios de Abraham, que es la época de Sodoma y Gomorra, es el mismo Dios nuestro actual. Dios no cambió. Y sigue siendo un Padre amoroso, misericordioso, porque así lo reveló Cristo de una forma definitiva. Entonces, que en algunos pasajes sean polémicos, como tú dices, que tienes toda la razón, tiene que ver con que, bueno, como el hombre va percibiendo. Hay unos pasajes más polémicos todavía, cuando invaden un pueblo y después van a invadir al pueblo vecino y pierden, en el segundo pueblo pierden la batalla los israelitas. ¿Y sabéis por qué perdieron? Porque en el primer pueblo no los mataron a todos, dejaron a algunos vivos. Entonces Dios se enojó y hizo que perdieran la siguiente batalla. Entonces, chuta, eso no es Dios, no se capta. Claro, el pueblo siempre entiende de que en la batalla está Dios con ellos. Y Dios los protege, y cuando los dejó de proteger es porque se enojó por algo, y etcétera. ¿Te fijas? Hay toda una interpretación, bueno, no quiero alargar, pero creo que es muy interesante entender que la Escritura tiene esas distintas miradas también. Es así, es así. Vamos a avanzar un poquito más para terminar esta parte de la memoria que es cortita, así que no vamos a pasar, y después dejamos unas preguntas si les parece. No sé cuántas cosas ya, estamos hablando de la historia. Bueno, el memorial es el abuelo de la anamnesis. ¿Qué es lo que es el memorial? El recuerdo. Para el pueblo de Israel recordar es muy importante. La esencia del culto judío es el recuerdo, como lo es para nosotros también los cristianos. Es un recuerdo de lo que Dios ha hecho, y sobre todo de los acontecimientos fundacionales, de aquellos que marcan como la identidad de Israel. Eso es lo que se recuerda principalmente. Más allá del ritual, del marco ritual, no es que celebren la Pascua judía en tal fecha, no, es que la vida entera de Israel está determinada por este ritmo de lo que Dios ha hecho en nuestra historia. La Pascua judía es el paradigma de lo que es el pueblo de Israel. No solamente una celebración, no solamente una fiesta. La identidad está marcada por la Pascua. Entonces, celebrar la Pascua introduce el acontecimiento mismo que se conmemora. Esto nos ayuda mucho a entender después lo que va a hacer nuestra Eucaristía, que es introducirnos en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El templo. Vamos a entrar un poco en el templo. Vamos 5 minutos más y ahí cortamos. O sea, ya hacemos preguntas para que sea una hora y seguimos con las preguntas que pueden ser interesantes. El templo va a ser fundamental. Así como les decía yo que la Pascua va a ser parte de la identidad, el pueblo también. Imagínense el drama que el templo es el lugar de encuentro con Dios. Entonces, cuando son exiliados a Babilonia, tienen el conflicto que ya no tienen dónde encontrarse con Dios. Es muy importante el templo para Israel. Hoy día no tienen templo. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Primero que nada, el templo fue construido por Salomón. David quiso construir el templo porque tenían una carpa, una tienda afuera de su palacio, digamos, que era donde está el templo actualmente. Tenía una tienda puesta y él decía, ¿cómo estoy yo en un palacio y Dios en una carpa? No puede ser. Y quiso hacer el palacio, el templo, un poco por su escrúpulo, y el profeta le dijo, si estaba loco, Natán, que Dios era dueño del mundo entero, no necesita una casa. Salomón, en cambio, sí le construye una casa y construye un templo bastante impresionante en sus dimensiones. No es las grandes imágenes que tenemos solo del templo, esas de la reconstrucción del templo. Era bastante más sencillo el templo de Jerusalén, pero era muy grande. Para que ustedes entiendan el concepto del templo, es como el Parque O'Higgins. Es una explanada grande, con un muro por fuera de todo este territorio, de todo este terreno, y con construcciones interiores. Después les voy a mostrar algunas fotos que nos van a ayudar a entender cómo es. Pero no es una iglesia el templo, no, es un espacio como el Parque O'Higgins, ¿ya? Este templo guarda, dentro de la construcción central que tiene, hay un espacio que se llama el Santo de los Santos, donde entra el sacerdote una vez al año. Ahí adentro está el Arca de la Alianza. No está, estuvo el Arca de la Alianza.
estuvo hasta bien atrás, porque se perdió hace mucho tiempo. Estuvo el arca de la alianza, que era lo propio, en esa arca, que le hicieron atravesar todo el desierto huyendo del Egipto, van guardando las cosas más sagradas, las tablas de la ley, el báculo, el bastón de Aarón, todas las cosas más importantes las van guardando ahí, porque es como lo más sagrado que ellos tienen de su historia con Dios. De hecho, después cuando van a la guerra, llevan el arca, porque va Dios con ellos. Entonces, signo de la presencia de Dios. Se llama el tabernáculo, de ahí nos viene la palabra, el concepto del sagrario nuestro, nos viene del arca. Bueno, este templo, que era el orgullo de Israel, y que era la identidad de Israel, le insisto, era la identidad, cuando fueron deportados los judíos hacia Babilonia, lo que hizo Nabucodonosor, que fue bien inteligente en cuanto a militar, se llevó a todos los importantes del pueblo. A todos los de Jerusalén, los que eran, al rey con toda su familia, a todos los de la corte, a los artesanos, que eran los que hacían herramientas para que no hicieran armas, también se los llevó para allá, y dejó al resto del pueblo, los dejó ahí, los dejó viviendo en Jerusalén, y no destruyó tanto, pero se sublevaron los que quedaron en Jerusalén. Y ante esa sublevación volvió, bueno, se había robado las cosas del templo, el oro, la plata del templo se los había robado, y volvió y destruyeron el templo. Entonces, el destierro no fue muy largo, pero fue muy dramático. Fueron 50 años que estuvieron ellos en el destierro, y lo que sucede en el destierro es que, como el pueblo judío vive en Babilonia, que le insisto, como algunos te lo he dicho, como vivir en Nueva York, que ha sido extraordinario, pero ellos se sentaban a llorar junto a los canales de Babilonia, como dice el Salmo, nos sentábamos a llorar recordando la Jerusalén que echamos de menos, porque es nuestra tierra, la tierra prometida, recordando el templo que ya no está. Si no está el templo, no hay encuentro con Dios. Entonces surge la sinagoga, va a surgir en este periodo. Y va a ser, el lugar ya no va a ser el templo, no va a ser el lugar de los sacrificios, sino que va a ser la Torá, la ley y la palabra de Dios. Va a ser una nueva experiencia de Dios para ellos. Fíjense, entonces por eso la cantidad de normas que se establecen cuando están en el destierro, se ponen por escrito la mayoría de las normas actuales del mundo judío. Porque la santificación del pueblo viene por cumplir las leyes. Viene por la ley, por la palabra de Dios que nos ha quedado establecida en estos libros sagrados. Y aquí surge entonces este estudio de la ley, que son los rabinos, en la sinagoga, que son estas verdaderas escuelas de enseñanza de la ley. Y la sinagoga va a ser el primer lugar que conocemos en alguna religión donde se junta la gente a rezar. Porque en el templo de Jerusalén no rezaban, ofrecían sacrificios a Dios, que eran animales que se le ofrecían a Dios. En la sinagoga, en cambio, rezan con la palabra de Dios. Va a ser muy importante en ese sentido la sinagoga. Vuelven del destierro con los persas. Darío, Ciro primero, después Darío. Ciro, el persa, va a ser considerado como el Mesías para los judíos. Les permiten volver a Jerusalén y es más, les va a ayudar a reconstruir el templo. Les va a pasar plata para la reconstrucción del templo. Y esa reconstrucción va a ser muy significativa también. Va a tener una reconstrucción más grande después con Herodes, pero esta época, este mismo segundo templo va a ser bastante importante también. Vuelve a recuperarse parte de la identidad, pero el arca no vuelve. El arca se perdió. Ahí Indiana Jones dice que la encontró en el busca del arca perdida, pero el arca quedó perdida, sabemos, ¿cierto? No tenemos arca, pero tenemos templo que va a ser... Judas Macabeo, ya en la época de los griegos, encuentra que los judíos se paganizaron mucho con el mundo de los griegos, es una religión pagana, otro día vamos a hablar de lo que significa eso, pero Judas Macabeo encuentra que los griegos pusieron a sumos sacerdotes en el templo, que no eran de la estirpe que correspondía, no eran de la tribu de Judá, ni descendientes de Sadoc, que era todo un enredo. Así que ellos, cuando conquistan Jerusalén, los macabeos, van a volver a consagrar el templo el año 165. Y en el año 60 llegan los romanos, con Pompeyo, ¿cierto? Y Herodes, que va a ser el gobernador puesto por el emperador romano, que además era amigo de todos los emperadores, Herodes va a hacer una gran reconstrucción del templo, que dura como 30 años, la construcción misma del templo. Y hacia el año, cuando Cristo nace, ya el templo está reconstruido pocos años atrás. Un templo que, por lo que dicen, por lo menos los historiadores, que sería comparable como con las pirámides de Egipto, que sería sin duda una de las maravillas del mundo. Una gran construcción. Este templo que fue remodelado, en la época de Cristo era el esplendor del templo, el fronte, las puertas eran de oro, por dentro era forrado en oro macizo, no bañado en oro, forrado en oro, y lleno de lugares. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Y para terminar con esto, para que entendamos un poco lo que es el templo, aquí se entiende en la foto de la izquierda, ¿cierto? La más clarita, se entiende como esta explanada grande, con toda esta zona de arcos, que es el sector donde vendían animales, para ofrecerlos en sacrificio al mismo templo. No lo ofrecían ellos, se lo dejaban a los sacerdotes, que era la tribu de Leví,
que eran como los sacristanes, en verdad. Y habían otras familias que eran familias del sumo sacerdote, que eran varias familias que se encargaban por ciertas semanas de tocar a cada familia, todos estos sacrificios rituales que se hacían dentro de este terreno que aparece ahí. Dentro del terreno grande hay una construcción al centro, en la parte de adelante, ahí estaba el altar del sacrificio. Y toda la construcción que se ve atrás, alta, la más alta de todas, ese era el santo de los santos. Habían dos espacios, un espacio donde estaba el candelabro y estaba el incienso, y de ahí se subía un escalón y se entraba una pieza más atrás todavía, que era chiquitita, y ahí estaba el arca de la alianza, que no entraba nadie, solo el sumo sacerdote una vez al año. Justo atrás de eso, y un poco más hacia la izquierda, es donde actualmente, por afuera, por atrás, por abajo, está el muro de los lamentos. El muro de los lamentos es el muro exterior del muro del jardín, por decirlo así. Es lo único que queda de ese muro original antiguo, y es la parte más cercana hacia este lugar santo de los santos. Por eso hoy día es tan importante. Vamos a hablar después de significa este lamento y todo, pero ahí se va el muro de los lamentos, donde aparece... ¿Ven el mouse? Mi mouse no lo ven ustedes, ¿cierto? No. Ahí donde está el mouse es el lugar del muro de los lamentos, para que ustedes sepan. Ay, me equivoqué. Ahí está la foto del muro de los lamentos. Ahí se puede ver, ¿cierto? Es la parte como más cercana que correspondería a lo que era antiguamente el santo de los santos. Se cree, como dice acá, que era una de las construcciones más importantes de la antigüedad. Ahí está puesto un poco las dimensiones, forrada en mármol, extraordinaria. En el año 70 los romanos la destruyen completamente, pero completo. No dejaron nada. Y aquí vemos el muro de lamento, las piedras que se ven acá del muro original antiguo, seguramente 2/3 son del muro antiguo. Las piedras más chicas son de la época de los cruzados y los mamelucos, que fueron haciendo una y otra vez el muro del templo hacia arriba. Eso, pero es un muro nomás, no hay nada. Cuando uno va, puede entrar ahí, se entra donde están estas columnas al lado de acá, los hombres pueden entrar a este sector, y ahí se ve, hay unos vidrios, y se ven unas piedras hacia abajo. Hay piedras que miden 26 metros de largo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo hicieron esta cuestión? Aquí, esto que la gente está caminando, es un cerro hacia abajo, es un cerro, es una metida de cerro, y se construyó arriba, abajo está lleno de túneles, todas estas zonas puros túneles, para que ustedes sepan que conecta la ciudad con el templo, etc. Ahí está y con eso termino yo por lo menos, y hacemos algunas preguntas. Aquí se ve, pues, donde está esta mezquita gigantesca que se llama el Domo de la Roca, cuya cúpula es de oro macizo, para que ustedes sepan, que es del año 630 y 640, de los musulmanes, la primera. Es la tercera mezquita en importancia, la primera está en la Meca, la segunda está en Medina, la tercera es esta. Allá adentro está la roca donde Abraham hizo sacrificios de su hijo, cuando iba a matar a su hijo y no lo mató al final. Ahí está la roca. Y dicen los musulmanes que ahí Mahoma, cuando fue tomado en la noche por el ángel, y lo trajo para acá con su caballo, y cuando su caballo tocó la roca, fue llevado al cielo, fue llevado al paraíso, que estaba en Irak, fue llevado allá al paraíso. Entonces lo interesante es que esa roca para ellos es sagrado, porque además dicen que está la huella del caballo ahí en la roca. Entonces ahí está la mezquita que ellos tienen. Acá a la derecha se ve una punta, acá, si ven mi mouse está acá, ahí hay otra mezquita donde está en la tumba, ese se llama Al-Aqsa, y ahí está la tumba de un hijo de Mahoma. Entonces lo que vemos que acá arriba es de los musulmanes, pero toda esta guardia que está acá está en manos de los judíos. Entonces los que hacen guardia en lugar son los judíos con metralletas hasta los dientes, y los que entran para adentro son los musulmanes. Uno puede entrar hoy día, sí, generalmente uno no entra, hay que hacer colas largas, es súper restringido el horario, no se puede entrar dentro de la mezquita, desde el año 2000 que no se puede entrar por la última intifada, y todas estas construcciones que se ven aquí son de la época de los mamelucos, algunas pueden ser bastante antiguas, siglo XIV, siglo XII, algunas son las más antiguas. Y acá abajo es el muro de los lamentos. Bueno, eso es un poco con respecto al templo, y suficiente porque ya les he dicho muchas cosas, y me aburrí y ustedes se van a aburrir también. Así que eso. ¿Alguna pregunta que quieran hacer o comentario final que les parezca interesante, que quieran decir algo? ¿O no? ¿No? ¿Quieren preguntar algo, no? No se atreven, se pueden de vergüenza. Somos montones, así que no se atreven. Ignacio, pero por la parte del templo mejor, ¿no? Se entendió más, por lo menos. Fue más teológico hoy día, así que ya, qué bueno, me parece. Ánimo. Hubo partes más teológicas y otras menos, pero bueno, espero que haya servido quiero mezclar la Biblia con el lugar físico y con la simbología. Creo que nos ayuda un montón a empaparnos de una forma distinta de ver, en el fondo, la escritura también. Para allá apunto con esta forma de explicar esta parte. Bueno, rezamos juntos. Si no quieren preguntar nada, rezamos juntos, ¿les parece, no? Les voy a poner los audios. Pongan todas las cámaras, pues, todos los que se atrevan, ojalá todos pónganla, para verlos, pues. Son montones. Son 83 que están en cámara, así que pongan las cámaras. Padre, Sí. Padre Osvaldo,
Sí, pregunta, ¿dónde? Padre, Cristian, dale, Cristian Bordalí. Hola, dale. padre. Tengo una pregunta que no sé construir la pregunta. Dale, a ver. Al padre. Nuestra historia actual, hoy en día, nosotros, los cristianos, el cristianismo, se basa y se entiende en función de las escrituras, ¿correcto? Sí, sí, ese es fundamento. ¿Por qué los tiempos actuales, por eso no sé construir esta pregunta, por qué nuestros tiempos hoy no siguen siendo una continuación de la escritura? Ah, Esa es la pregunta que no sé cómo sí. formularla, en el fondo. No, ¿Se te entiende? entiendo un poco a qué te refieres. ¿Por qué no sigue habiendo como escritura hoy? ¿Cierto? ¿Por qué No no hay somos palabra de Dios hoy? causantes. Sí, 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 sí. esto queda zanjado, fíjate, tu pregunta es importante, porque queda zanjado en el año 100. En el año 100 se produce el concilio de Jerusalén. Se reunieron las primeras comunidades, o tal vez un poco antes, puede haber sido del año 100, y se establece, no, pero fue el año 100 en verdad, se establece que la Biblia se llama el canon. El canon es el orden de los libros de la Biblia y hasta dónde llega la Biblia. La Iglesia establece que se acaba la revelación escrita de la Biblia con la muerte del último apóstol. En este caso el apóstol San Juan, que él escribe el Evangelio de San Juan y él escribe el Apocalipsis. No significa que después no hayan libros que son importantes, hay libros que son súper importantes, hay magisterio de la iglesia en los concilios que van definiendo la teología, pero la iglesia reconoce como palabra divinamente inspirada hasta la muerte del último apóstol. Por ejemplo, aparecen en el siglo IV algunos escritos que firman como si fueran apóstoles, pero no son apóstoles, pero lo atribuyen a apóstoles. Por ejemplo, tenemos los apócrifos, los libros apócrifos, el apócrifo, la vida de Santo, el Evangelio de Santo Tomás, el Evangelio de San Pedro, el Evangelio de la Virgen María, el de Santo Tomás, el de la película de ¿cómo se llama? Ya pasó de moda, se me olvidó. La de Dan Brown, ¿se acuerdan? Se creó todo un misterio, los Illuminati y toda esa cuestión. No, es un texto que no es Biblia, no es historia sagrada para nosotros, es un texto muy antiguo, del siglo IV, pero no es palabra de Dios para nosotros. Se establece que la palabra de Dios queda cerrada con la muerte del último apóstol. Pero no queda cerrada la revelación totalmente, porque nosotros reconocemos que en el fondo Dios se sigue revelando en el tiempo, y para eso la tradición de la iglesia también es revelación para nosotros. Y no solamente la tradición, sino que los signos de los tiempos lo reconocemos como la voz de Dios. Entonces, Dios habla a través del tiempo. Por ejemplo, en el siglo XX, final del siglo XX, el rol de la mujer en la sociedad lo reconocemos como un logro del tiempo, de la sociedad. Y reconocemos que Dios habla a través de eso, ¿te fijáis? Lo reconocemos como un signo de los tiempos, que la mujer va adquiriendo un rol distinto en nuestra sociedad. Entonces, decimos, Dios habló a través de esto. No como lo hacía antes, porque la escritura quedó cerrada, pero la escritura se sigue complementando o interpretando a través del tiempo. Y para terminar, lo que decimos es que todo lo que creemos está contenido en la escritura. No hay una verdad que no tenga su fundamento en la escritura para nosotros. Todo lo que creemos los cristianos está en la escritura, porque Cristo es la plenitud de la revelación. Entonces, no tiene sentido que haya una revelación después de Cristo, además de Cristo, no tiene sentido. Todo está contenido en Cristo, en su vida y en lo que sucede justo después de su muerte, que serían los Hechos de los Apóstoles y las cartas apostólicas. Eso es. No sé si te aclaré, pero bueno, es la vuelta larga por lo menos. Ya, y una última cosa que preguntan acá. Bien, muy bien. Déjame cómo lo puedo hacer. Acá, es cosas más pegadas. Muy bien. Ya. ¿Les parece que hagamos esta oración final? Que me encanta cuando rezamos juntos al final y que lo hagamos. Sí, dime. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Me escucha o no? Ahora sí, dale. Le quería hacer una pregunta, yo sé que estamos todos cansados, es tarde, etcétera, pero que nos queda dando vuelta y lo más probable es que después nos volvamos, que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay como una diferencia más allá de lo que es símbolo, más allá de lo que es histórico, entre este Dios que presentan los judíos,
de que efectivamente en muchas partes del Antiguo Testamento, en verdad he tratado de acordarme cuál, pero no, tengo que tener la Biblia en la mano cuando Dios le habla a su pueblo, y efectivamente está enojado, los castiga, les manda esto, o en fin, lo que decía usted, pierden la batalla, pero hay cosas más concretas de que yo me enojé, el Señor mostró su cólera, etcétera, etcétera. Y lo que pasa hoy día, que desde luego el Salmo 91 es bien impresionante, porque yo detendré las plagas, lo que avanza, el mal, o sea, lo que pasa hoy día, y que uno lee y no deja de hacer sentido, digamos, de este mundo que de alguna forma se autocondenó con todo lo que sabemos, todos los excesos de todo orden, y como que de alguna forma separó el mundo, cosa que es absolutamente real, y esto en el Antiguo Testamento sería... Por eso insisto, más allá de un símbolo, más allá sería realmente el enojo del ser que creemos que nos está diciendo, paren con esto porque han sido los peores de todos ustedes. Sí, eso sería una mirada bastante como pesimista y más encima del Antiguo Testamento, sí. Porque, bueno, si, o sea, si yo fuera Mañalich, si fuera en el Antiguo Testamento y fuera Mañalich, diría, el que sale de su casa, Dios lo va a castigar, ¿te fijas? Obvio. Y mucho más caso le van a hacer, porque lo divino lo llena de algo especial. Pero te quiero explicar algo que yo entiendo por qué se da así. En el Antiguo Testamento no conocen a Cristo, no sé si capta. Pero tú sí conoces a Cristo. Cuando uno conoce a Cristo, no es que a veces Dios se enoja y a veces no. No, no, es que el que conoce a Cristo ya sabe que Dios es amor, es total, que Dios es bondad, que Dios es misericordioso. Entonces ya no nos cabe la posibilidad de decir que ahora como que se me enojó Dios por lo que hicimos. Esa interpretación no es cristiana. Fíjate, es una interpretación que pueden tener muchos cristianos, pero la iglesia, el cristianismo, la teología, no lo plantea así, porque no es que Dios se enoja, si el rol de Dios va en otro lugar en esto, Dios va caminando con nosotros, nos va haciéndonos zancadillas en el camino para que reaccionemos. Es una forma de entender distinta la relación con Dios, que ¿de dónde sacamos nosotros? De Cristo. Cristo nos mostró al rostro verdadero de Dios Padre. Yo entiendo que el Antiguo Testamento no habla así porque no conoce a Cristo. San Pablo lo dice, el plan que Dios tenía en la salvación estaba oculto antes para ustedes, pero ahora ha sido manifestado en Cristo para siempre. Entonces, por ahí creo que es importante. Podemos conversar la otra semana si quieren un poco de este tema, porque es bueno preguntarse bien, porque yo creo que sí hay una ausencia de Dios detrás de toda nuestra sociedad, nuestra cultura. No estoy tan seguro que la ausencia de Dios produzca la pandemia. Sí estoy seguro que la ausencia de Dios produce la crisis social en la que estamos, de todas maneras. Pero estoy seguro que la presencia de Dios, en cambio, sí nos ayuda a salir adelante, que es muy distinto. ¿Te fijas que no es que la ausencia de Dios, no es que la falta de Dios haga que nos enfermemos, pero la presencia de Dios hace que podamos enfrentar esto de una forma muy distinta. Cuando llenamos de Dios nuestra vida, nuestra sociedad, sin duda que la solidaridad surge, el preocuparte por los demás va a ser lo primero, y entendemos una forma muy propia de salir adelante. Por ahí podemos conversarlo porque es un tema bien interesante, sí. Dale. Lo que yo decía era que así hubiese sido en el Antiguo Testamento, no es que yo diga sí, lo sé, sí. que hoy en día la pandemia está mandada, pero de No. alguna forma así como también demostró o se mostró mucho amor, hablándose mucho, digamos, cuando el Señor está, o cuando lo alaban con cariño, o existe este miedo. Sí, pero te quiero explicar algo, que eso pasa por el escritor sagrado también, y pasa por intereses políticos, por un montón de cosas, igual que ahora, si el hombre no cambia en esta cuestión. Entonces, le encantaba al rey de que el profeta dijera ciertas cosas que ayudaba a que la gente entendiera que ellos se portan bien, no lo van a castigar, ¿te fijas? Pero es problema del rey, es problema del escritor sagrado, no es problema de Dios. Nosotros le achacamos problemas nuestros a Dios, eso es lo que nos pasa. Pero te entiendo la pregunta, está muy bien y es muy válida. Ignacio, ¿tú querías? Sí. Ignacio, tú querías preguntar algo, pero ponle volumen, ponle el micrófono. ¿Perdón? No, Ignacio, que quiere preguntar algo. Dale. ¿Y por qué la iglesia, hasta hace muy poco, nos presentaba siempre a un Dios castigador? Yo soy más viejo que usted, y en la de mi época de mi madre, Dios era infinitamente castigador. Todo era pecado, todo era malo. No era el Dios de amor que hoy día nos presentan. Para que te portarais bien, po. Para eso lo hicieron, po. Pero ¿cuál es la razón? ¿Y por qué cambió? Porque no te portaste bien, po. Nos dimos cuenta que no bastaba. No era suficiente decirte eso para que te portarais bien. Hubo que cambiar la estrategia, ¿cachai? No, pero te lo digo en serio. Ignacio, ¿sabes lo que yo creo? En verdad, de fondo, ya el mal que nos pasa es que cuando somos una iglesia muy masiva, cuando todos son cristianos, funcionamos de una forma muy infantil.
porque no tenemos la oportunidad de profundizar en definitiva como con todo el mundo. Entonces la fe que se va transmitiendo es muy simple, es muy básica. Cuando tú hiciste tu primera comunión te enseñaron lo que estaba bien y lo que estaba mal. Te fijáis y te dijeron que tu fe consiste en hacer el bien y si te portáis mal te vas al infierno. Pero cuando ya crecí, esa respuesta no sirve, no es suficiente. El problema es que nunca nadie te dio otra respuesta, ¿te fijas o no? Nos faltó la segunda evangelización, que para que el niño en segundo básico en verdad vincule la bondad con Dios está súper bien explicado. Pero para que el joven entienda el sentido de su vida, qué hacer el fin de semana, cómo pololear, cómo relacionarse con los papás, cómo hacer el bien en el mundo, no basta con esa respuesta. Porque termina arrinconando a Dios, a un Dios que es malo, que es castigador. Eso no responde. Entonces, creo que un problema importante de estrategia, que gracias a Dios el concilio nos ha ayudado a mirar con mucho mayor madurez la fe y a entender que el laico es una persona que madura también y que tiene que madurar en estas cosas. ¿Te fijas? Y eso es como culpa también de nuestra evangelización, de que lo hicimos así y es un error, yo creo. Sí, porque eso produjo en mi generación mucho rechazo a todo lo que venga, a lo que venía de la iglesia. Ahora, Sí. y va a venir el concilio que parte de la iglesia o de los sacerdotes se fueron a un extremo, se fueron al otro extremo. Ha costado mucho encontrar el centro de lo que hoy día hablamos del Señor. ¿Eh? Sí. Eso es lo que yo creo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Ignacio. Y te voy a decir algo más también, que yo creo que lo que pasa es que eso que se enseñaba como a los niños, por decirlo así, que era la forma más simple de la fe, el bien y el mal, por decirlo así, como iglesia, de alguna forma, como estructura eclesial, por decirlo así, hemos pensado que es la forma que tenemos para relacionarnos con el mundo. Como que la iglesia le decía al mundo lo que tenía que hacer, lo que estaba bien, lo que estaba mal. Y eso sí que llegó a tope. O sea, eso ya se acabó. O sea, ya hace rato, ya hizo crisis por todas partes, esa forma de entender la iglesia. Y hoy día, gracias a Dios, vemos que la iglesia ya no le anda diciendo a todo el mundo lo que tienen que hacer y no hacer, sino que le anda diciendo al mundo, quiero escucharte, cuéntame, cómo ves tú las cosas, conversemos, dialoguemos. ¿Te fijas que no en vez de condenar al otro, creo que hoy día podemos sentarnos con argumentos? Cuando tú enseñas desde la verdad, porque tú posees la verdad, no hay posibilidad de diálogo. Hoy día, en cambio, creo que por fin podemos volver a dialogar. Bueno, de hecho, nosotros podemos hablar de estas cosas que estamos hablando, que nos permite sacarnos algunas miradas infantiles de algunas cosas, y la creación, y Adán y Eva, y un montón de cosas que a lo mejor las teníamos medias resueltas, o a lo mejor no tanto, pues así pasa, pues en la realidad. Sí, eso creo. Sí. Vale. Muchas gracias. Dale, Anita. Pregunta, Anita, pero ponle volumen, porque no te escuchamos. No, no se te escucha. Ahí, Sí, ahí sí, dale. Oye, los dogmas, ¿dónde van aquí? Porque son revelación. Van cuando hablemos del siglo IV, vamos a hablar de los dogmas. Ya, ok. Pero para que tú sepas, los dogmas son posteriores porque la iglesia, en la Biblia no aparecen dogmas, porque la Biblia cuenta una historia de la salvación. Cuando la iglesia introduce la filosofía en sus fundamentos, ya tiene palabras suficientes para poder hablar de los dogmas. ¿Ya? Y ahí vamos a entender que todos los dogmas tienen un fundamento en la Biblia. ¿Te fijas? Se parten de un acontecimiento de la Biblia y ahí explican una verdad sobre el misterio de Dios o del hombre. Eso es. Perfecto, ya. ¿Ya? Vamos a hablar de ello en el siglo IV sobre todo, espero. Sí. Ya, gracias. Ya, estupendo, ya. ¿Les parece que pongamos los micrófonos y rezamos juntos un Padre Nuestro final? Que siempre es bonito hacerlo. Suena bien, carismático, pero sale bien. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es que todos van a ir un poquito adelantados al Padre Nuestro, como 2 segundos adelantados, ¿les parece? Sacamos juntos, ¿ya? Vamos a pedir especialmente por los enfermos de la familia de ustedes, seguramente tienen algunos que están enfermos, algunos que han fallecido, los vamos a comentar de forma especial, y sobre todo en otros países que están pasándola tan mal, los vamos a tener especialmente presentes en esta oración final. Vamos a juntos rezar este Padre Nuestro para estar juntos en esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Tus ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Deja caer en tentación, líbranos del mal. La bendición a todos. Les parece que ha sido interesante conversar estos temas, creo que nos hace bien. Que Dios los bendiga, los llene de paciencia
lo llene de fuerza también para este tiempo que estamos viviendo. Y ojalá que pronto, tal vez más pronto de lo que pensamos, ojalá que pronto podamos encontrarnos, por lo menos de poquitito, podamos retomar más nuestro equipo. Dios bendiga a todos en nombre Muchas del gracias. Padre, Padre, y el Hijo, Espíritu Espíritu Santo. Amén. Muchas Muy bien. gracias. 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 Gracias, Sofi. Buenas noches y muchas gracias. Felicidades, papá, María José. Eso. Chao. Un saludo, a los jóvenes. Que estén bien. Chao. Chao. Chao, padre. Fernando. Sí, pues lo que pasa es que ya se fueron, pues. Pero no quería hacer esto durante. No, mejor que no. ¿No? Oiga, está conmigo. Bueno, ¿no? Está conmigo.